Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Si habéis escuchado el episodio anterior, sabéis que esta es, la segunda parte de un especial que he querido hacer para las personas que trabajáis a turnos, que me escribís mucho, porque claro, todo esto de la higiene del sueño es muy bonito y está muy bien en la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y por eso he querido invitar a este episodio al doctor Antelm Pujol. Antelm, muy bienvenido otra vez. Eres la cuarta vez que vienes, eres como mi invitado platino. Bienvenido. Oye, pues es todo un honor ser invitado platino. Lo podemos bautizar este concepto y estoy encantado de estar aquí. La verdad, muchas gracias. Los que escuchéis este podcast habitualmente, pues ya habéis podido escuchar al doctor Pujol en el episodio 107, que hablamos sobre suplementación en general, en el 108, que hablamos sobre suplementación específica para mejorar el descanso. Hace unas poquitas semanas, en el episodio 206, volvió al podcast para hablar de esa suplementación específica para rendimiento deportivo. Hablamos de creatina, que ahora estamos todos locos con la creatina. Hablamos de proteínas, hablamos de mi amada cafeína, hablamos de muchas cosas. Os recomiendo los 3 episodios, pero hoy el doctor Pujol viene aquí a hablar, por un lado, de cronobiología. En el episodio anterior hemos visto la parte más teórica de la cronobiología. Aquí vamos a hablar, digamos, de la parte más práctica de la cronobiología, porque el doctor Pujol, entre otras cosas, trabaja a turnos, hace muchas cosas, pero también tiene un trabajo exigente, como es el trabajo de médico. Él es médico residente en endocrinología y nutrición y es un excelentísimo divulgador, pero claro, tiene que sufrir lo que es el trabajo a turnos. Entonces, si te parece, Antelm, vamos a empezar explicando cómo nos afecta, aquí voy a hablar en plural majestático, pero yo afortunadamente no trabajo a turnos, cómo afecta estos turnos, y aquí hablamos de turnos rotatorios, turno nocturno, cómo nos afecta a nuestro rendimiento, pero en 3 esferas. Por un lado, el rendimiento cognitivo, por otro lado, rendimiento físico, y por otro lado, en nuestro estado emocional, que esto es fundamental para profesiones como la tuya, por ejemplo. Entonces, vamos a ver esas 3 esferas y cómo nos afecta el trabajo a turnos. Perfecto. La verdad es que lo del trabajo a turnos, la disrupción de los ritmos circadianos, la falta de sueño y sobre todo eso, porque muchas veces no necesariamente hay una falta de horas de sueño, sino el propio cambio, la propia alteración de los ritmos circadianos ya nos genera todas esas disfunciones. Empezamos por porcentajes porque siempre nos gusta hablar de porcentajes y tener datos objetivos. Los estudios nos dicen que a nivel de rendimiento cognitivo, nuestra habilidad cognitiva empeora entre un 15 y un 30%, tanto en memoria como capacidad ejecutiva, capacidad de resolver problemas, ¿sí? Por tanto, tenemos un impacto brutal. De hecho, para que os hagáis una idea, el hecho de dormir 4 horas o menos a nivel de habilidad de realizar algo, por ejemplo, como conducir, sería lo mismo conducir bebido, ¿vale? Tendríamos la misma habilidad que conducir habiendo dormido 4 horas esa noche. O sea, imaginaros el impacto que tienen en cuanto a rendimiento cognitivo, porque el hecho de hacer una actividad como puede ser conducir, pues obviamente pues, tiene un gran impacto, o sea, depende mucho de nuestra habilidad cognitiva, ¿no? Por tanto, impacto brutal. Esto es la esfera de rendimiento cognitivo. Luego, nos vamos a la esfera de rendimiento emocional. Yo siempre pongo ese ejemplo y digo, no toméis decisiones importantes el día que habéis dormido poco o el día que salís de turno. Esta es una regla, es una máxima para mí,
¿vale? Incluso se lo digo a mi chica, digo, cariño, ese día no vamos a tomar decisiones importantes, Ni a porque sean discutir. decisiones erróneas, ni a discutir, muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Pero esto no es, o sea, esto no lo digo porque sí, lo digo porque la evidencia científica nos dice que los días después de la disrupción circadiana o de haber dormido poco, estamos más tristes, tenemos más tendencia a tener ansiedad y a tener depresión. Aproximadamente las cifras también oscilan entre un 20 y un 30% dependiendo del estudio y la metodología utilizada. Más también que tenemos menor capacidad de ver la solución a los problemas, ¿vale? Y esto utilizan distintas escalas en los estudios, pero es muy interesante todo esto, ¿vale? Por tanto, a nivel psicológico y a nivel emocional tiene un gran impacto. Y luego está la parte, hemos hablado de rendimiento postcognitivo, rendimiento emocional y el rendimiento físico. El rendimiento físico es la parte que es más tolerante a la caída del rendimiento, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo sí que tira, nos sentiremos cansados, nos sentiremos peor cuando entrenamos, pero nuestro cuerpo tira, y así lo dicen los estudios. Incluso en el mundo del rendimiento deportivo había un poco el debate de si realmente tenía tanto efecto negativo, ¿no? Porque había algunos estudios hechos hacía tiempo donde se veía que los atletas que habían dormido, o sea, que no habían dormido durante una noche, rendían igual que los que habían dormido, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, hemos visto que esto igual en una noche puntual puede ser así en algunos tipos de esfuerzo físico, pero que a largo plazo, si este déficit de sueño se va acumulando, que se va acumulando, ¿vale? Pues vemos que obviamente tiene un impacto negativo. De hecho, hay un metaanálisis que salió en 2023 donde vemos que por cada hora no dormida y por cada hora que pasa después de no haber dormido esas horas, nuestro rendimiento cae entre un 0,5 y un 1%. Eso es mucho, porque pensad que si, por ejemplo, dormís 2 horas y vais a entrenar, pongamos a las 5 de la tarde del día siguiente, pues calculad la cantidad de horas que no habéis dormido en el día y todo eso es porcentaje que vais perdiendo de rendimiento, ¿no? que es una bestialidad. Vale. Ya nos ha quedado claro. Prometo que esta es la parte así más mala, no la parte peor de qué nos pasa cuando con esta privación de sueño que implica el trabajo a turnos. Ahora ya vamos a empezar a poner soluciones, porque por eso quería tenerte aquí, porque si no seguís al doctor Pujol, que es la mayoría lo hacéis, pero si no, hacedlo, porque vais a ver su día a día y vais a ver cómo es posible, eso sí, siendo muy disciplinado, porque yo creo que aquí la clave, aparte del conocimiento, es la disciplina ante él, me imagino, si no, corrígeme si me equivoco, pero podéis ver cómo siendo muy disciplinado se puede sobrellevar una situación que no es la ideal, pero bueno, que es una situación que muchos, pues es que es lo que hay, no tenéis, por el momento no tenéis opción. Entonces, vamos a empezar hablando, Antelm, si te parece, nutrición primero y luego hablamos de entrenamiento, ¿vale? Porque es importante todo, que mantengamos un cuerpo lo más sano posible y esto lo conseguimos con ejercicio y con nutrición. Entonces, ¿cómo planificamos los horarios de las comidas? Y aquí no sé si quieres que hablemos, que cojamos turno rotatorio y turno nocturno, por ejemplo, o turno de 24 horas, que tú te los haces así como quien no quiere la cosa, los turnos de 24 horas. Si quieres, tomamos esos 3 tipos de turnos para ver cómo planificamos más o menos, primero, los horarios, luego hablamos de el qué comer. Primero, cuándo. Perfecto. Súper. Vale, yo voy a lanzar una idea simple que a mí me ayuda mucho, ¿vale? En cuanto a planificar, porque a veces es complicado tener un plan muy, muy concreto, ¿vale? Pero el mensaje claro es, en la medida de lo posible, la mayoría de las calorías, comerlas durante las horas de sol, ¿vale? Este es el concepto genérico que me gustaría que la gente se llevara, ¿no? Dice, ¿qué ha dicho antes? Pues ha dicho esto, ¿no? Es decir, la mayoría de calorías durante las horas de sol. Tengas el turno que tengas, ¿no? Tengas el turno que tengas. Exacto. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque nuestros ritmos circadianos, ¿vale? Se ajustan en base a 3 cosas, fundamentalmente, y es cuándo comemos, cuándo entrenamos, cuándo dormimos, ¿vale? El cuándo dormimos lo perdemos de la ecuación, porque obviamente pues, va a estar condicionado pues, por el turno que vamos a hacer. Por tanto, las 2 grandes herramientas que tenemos es cuándo comemos y cuándo entrenamos, ¿no? Vale. Cuando comemos es muy importante, somos biológicamente seres hechos para comer durante las horas de sol. Por tanto, la gran mayoría de mis calorías
¿vale? Tendrían que ser ingeridas durante las horas de sol, ¿sí? Luego, más cosas. Está 2 perfiles. Perfil, trabajo y no tengo nada de apetito, ¿vale? Que, por ejemplo, esto hay personas que le pasa. Y perfil de, estoy trabajando y necesito comer, ¿vale? Para mí son 2 perfiles que se tienen que afrontar de forma distinta, obviamente, ¿vale? Por tanto, yo, por ejemplo, turno de 24 horas, ¿sí? Yo sé que la mayoría de las calorías las tengo que meter durante las horas de sol, ¿no? Por tanto, yo lo que me planteo es dos, tres comidas, sí, 2, 3 comidas, ¿vale? Durante las horas de sol. Normalmente acostumbra a ser una al mediodía, una a media tarde y una por la noche temprano. Esto es la forma que tengo yo de afrontarlo, muy sencillo, muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer, ¿vale? Luego, más cosas. Por ejemplo, en un turno nocturno, sí, si por ejemplo sois compañeros que hacéis un turno que entráis a las 10 de la noche y salís a las 8 de la mañana, yo ahí es el contexto que veo menos difícil, ¿vale? Más fácil no, menos difícil, ¿vale? Y es el contexto de, vale, pues el resto del día yo, o sea, tengo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Donde yo ahí, o sea, es mi día, es como el día normal, ¿vale? Donde puedo hacer pues un buen desayuno, una buena comida, una cena temprano y luego entro a trabajar y durante las horas que trabajo, yo lo que recomendaría sería no comer, ¿vale? Como si estuviéramos durmiendo, la verdad. Sería como yo lo afrontaría. Sí que recomiendo muchísimo cuando sucede eso, y también nos lo dice la evidencia científica, y es el tema de la hidratación, que eso es fundamental. Es decir, el ser humano es bastante malo en distinguir la sensación de hambre y la sensación de sed, ¿sí? Y a veces, cuando estamos trabajando, trabajamos a turnos nocturnos, que no vemos el sol, tenemos la sensación y se pierde bastante la capacidad de decir, vale, tengo sed. Y muchas veces la gente interpreta que tiene hambre, pero realmente es un sentimiento de sed, ¿sí? Y muchas personas cuando le haces esta reflexión y se empiezan a fijar, y este es mi feedback, te dicen, ostras, pues mira, pues yo he entrado de turno a las 10 y hasta que no he salido no he bebido nada. Y dices, ostras, pues ahí seguro que no tenías hambre, ahí seguro que tenías sed, muy probablemente, ¿vale? Este sería el contexto. Y luego, el otro contexto, me habías comentado guardia, turno nocturno. Y el turno de 24, bueno, el turno de 24 horas, que es el que haces tú, sí, luego exacto. los turnos rotatorios, porque claro, hay personas que pueden tener, imagínate, 2 días de mañana, 2 de tarde, 1 de noche y luego libra 3, cosas así. Eso es. Vale. Pues ahí, en este contexto que me has comentado, por ejemplo, yo lo que sí que recomendaría es, claro, será raro, ¿no?, que tengas 2 turnos consecutivos, es decir, que hagas noche, mañana, o sea, que tú empalmes la noche con la mañana, ¿vale? O sea, de un día al día previo, noche, y luego mañana y te tengas que quedar, por tanto, que trabajes 16 horas. Yo creo que esto, corregidme, igual en algún caso sucede, pero creo que no sería lo habitual, creo, ¿vale? En ese contexto, pues ahí sí que poco margen tienes, pero lo que sí que haría sería durante el turno de noche no comer. Antes de empezar tu turno de la mañana haría un desayuno en el trabajo pues más o menos bueno, ¿vale? Un desayuno, tu desayuno habitual. Luego haría la comida de después del turno, es decir, por ejemplo a las 2. Luego me plantearía irme a entrenar y me iría a dormir temprano, ¿vale? Sería como yo enfocaría, por ejemplo, ese turno, ¿sí? Es decir, al final el concepto es bastante sencillo y es, haga el turno que haga, tenga la disposición que tenga, yo intentaré mantener que yo siempre como durante las horas de sol, ¿vale? Independientemente del turno, porque es lo que... Y con el entreno va a pasar algo muy similar. Y es lo que os digo, 3 conceptos. Regulamos los ritmos circadianos con entreno, nutrición y horas de sueño. Las horas de sueño lo he perdido. Solo tengo estas 2. Vale, pues estas 2 las intento mantener constantes. Y ese es el mensaje que quiero hacer llegar, ¿vale? Porque al final, si le estoy cambiando las horas de sueño, que ya es suficiente estrés para nuestro cuerpo, imagínate si también cada vez le estoy cambiando las horas de las comidas y las horas de los entrenos. Es un auténtico cacao. ¿Me explico? Perfectísimamente. Super. Vale, hemos hablado de cuándo comer, ahora vamos con el qué comer. Pues claro, me imagino este perfil que has descrito de que tienen muchísimo apetito
Y me imagino que no tendrán apetito de tomarse un brócoli cocido, sino que tendrán ganas de sándwiches, vamos, de típicas cosas de máquina de vending o cosas muy calóricas, porque pensamos además como que ese azúcar o que ese tipo de productos nos van a dar más energía. Entonces, ¿cómo distribuimos nuestros macronutrientes? ¿Cómo ingerimos esos hidratos, esas proteínas, esas grasas? Claro. Y sobre todo aquí quiero hacer especial hincapié en esas personas que salen de turno por la mañana, se van a ir a acostar. Claro, para ellos les correspondería desayuno, que dices, ostras, comida fuerte, pero claro, es que ellos luego se van a meter en la cama. Entonces, ¿cómo organizas los macros, proteína, hidrato y grasa en las comidas? Súper, perfecto. Voy a ir por partes, a ver, que no quiero dejarme nada. La primera es, si por ejemplo estás haciendo un turno nocturno y eres de las personas que necesita comer porque tiene mucho apetito, ¿vale? Primero, como os digo, asegurar la hidratación, esto es fundamental. Y luego, 2, es un error pensar que un hidrato de carbono de perfil más procesado que poco procesado, ¿vale? Tipo máquina de vending y demás, te va a dar la solución. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente vas a hacer un pico glucémico bastante importante por 2 razones, por el propio ultraprocesado más la disrupción del ritmo circadiano, ¿vale? Y luego tendrás el crash. Y probablemente te vas a encontrar fatal, ¿sí? Por tanto, ya solo quitando esto, ya te vas a encontrar mejor. Y ya no te digo quitar, te digo sustituir. Para mí, ¿cuál es el snack perfecto? El snack perfecto para mí es una fuente de proteínas de calidad, ¿vale? Que es saciante, ¿vale? Te va a quitar el apetito. Además, a veces incluso puede ser una opción dulce. Te puedes hacer el día previo unos pancakes de proteína, puede ser un batido de proteína o algo así. Y luego, algo que me parece muy interesante en este contexto es la fruta, ¿vale? Porque tú tienes que te llevas la fibra de la fruta más los micronutrientes de la fruta más el agua de la fruta. Por tanto, es perfecto ese snack de una fuente de proteínas de calidad más una fruta. Además, súper fácil de llevar, súper fácil de hacer y que no te tienes que preocupar muchísimo de decir, no, es que me tengo que planificar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, fácil de hacer. ¿Vale? Bien. Luego también, vamos por partes. Los hidratos de carbono los asociamos en que nos van a dar energía inmediata, ¿vale? Mentalmente pensamos en eso, ¿vale? Pero realmente es una asociación que no es del todo correcto. Sí, la energía, las calorías nos pueden dar energía a nivel de decir, vale, sí, pues me siento que he comido bien, tal, venga, voy. Sí, el problema es que los hidratos de carbono, sí, son una gran herramienta cuando son de calidad, por ejemplo, para sintetizar triptófano, serotonina y melatonina, ¿vale? Que como sabemos que todos estos son fundamentales para dormir. Por eso cuando hay gente que dice, no, yo por la noche, antes de irme a dormir, no como hidratos, pues es un error. Los hidratos son necesarios también para sintetizar estas moléculas que son importantes para dormir bien. Por tanto, si me interesa estar despierto durante un turno de noche, los hidratos no van a ser la mejor opción. Por eso metemos una opción pues alta en proteínas y no muy rica en hidratos, como puede ser una fuente de proteínas y una fruta, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está el tema. Luego, ¿cómo lo repartiría yo en un turno nocturno? Vale, antes de irme de turno nocturno, haría una comida baja en hidratos, ¿vale? Sería uno de los cambios que haría, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 10 y ceno, pongamos, entre las 7 y las 8 de la tarde, pues esa comida la haría baja en hidratos. La haría baja en hidratos, sin duda, ¿vale? Para intentar favorecer eso, decir, vale, pues que mi cuerpo ahora no esté sintetizando mucha serotonina, mucha tal, porque sé que no voy a poder dormir lo que me gustaría, ¿no? Y me dejaría los hidratos de carbono para el momento previo a irme a dormir del día siguiente. Y hoy tengo el honor de contar en el podcast con María Ángeles Bonmatí, bióloga y doctora en fisiología. Su trabajo de investigación se centra en la cronobiología y su aplicación en el sueño, en los efectos de la luz sobre el sistema circadiano y en la cronodisrupción. Actualmente es investigadora en el Cyberfest del Instituto de Salud Carlos III y acaba de publicar su primer libro, Que nada te quite el sueño. Bienvenida, María Ángeles, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues muchísimas gracias a ti, Hanna, por haberme invitado a participar en él. Primero te quiero dar la enhorabuena por el libro, porque lo del libro es como tener un hijo. Yo no sé lo que es tener un hijo, pero sé lo que es un libro y es un parto, literalmente. Y además, enhorabuena por combinar de una forma tan bonita
el mundo de las artes y el mundo de las ciencias. Yo vengo de mis estudios, yo soy humanista, he estudiado humanidades, y esa primera parte que tienes en el libro en la que hablas de la relación la relación del sueño y el insomnio, por un lado, en la creación de la obra artística, y luego también cómo a lo largo de la historia, en la literatura, en el arte, se ha reflejado la importancia del sueño, es una preciosidad. Así que, primero de todo, enhorabuena por el libro. Pues muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado muchísimo escribiendo todo el libro, pero es verdad que ese capítulo en concreto lo disfruté muchísimo porque yo, sin embargo, yo sí que vengo del mundo de la ciencia, ¿no? De la biología en concreto y de la fisiología, y es un campo que me era un poco ajeno, ¿no? Más allá de nivel usuario, ¿no? De cultura general y demás. Entonces, hacer esa labor de documentación, de leer tanto sobre el tema, pues también la verdad es que lo disfruté muchísimo y me ayudó a darme cuenta de que realmente el sueño ha estado presente en todas las expresiones artísticas desde que empezaron a producirse. Y bueno, también lo que comentabas, ¿no? Como la ausencia o la falta de sueño, pues también ha estado muy presente en la creación artística. Decíamos al principio que hablas del sueño, pues como hemos estado mencionando con estas pequeñas anécdotas de la presencia del sueño en la creación artística, pero también el sueño, o mejor dicho en este caso, el insomnio, tiene su aquel en, no sé si decir como la musa de la creación artística, de artistas y de personajes muy relevantes del mundo de la literatura, sobre todo, pues yo qué sé, es que mencionas muchos en el libro y tampoco lo quiero destripar, pero sí que me gustaría aprovechar esto para vincular con esa idea, yo creo que incluso a día de hoy, esa idea romántica que tenemos del insomnio, ¿no? Como fuente de inspiración y como esa persona que no duerme porque es tan creativa y tiene una cabeza tan a tope que por eso no duerme. Yo creo que incluso a día de hoy hemos mantenido esa idea romántica del no dormir. Sí, exacto. Y bajo mi punto de vista es un planteamiento erróneo porque, bueno, vamos a ver, para empezar, el insomnio es una faena que te ocurre, o sea, es una cruz que llevas. Entonces, en absoluto hay que verlo como una ventaja, ni en términos de creación artística, ni en términos de mayor brillantez, ni ninguna cosa así. Es cierto que ha habido autores, pues bueno, por mencionar uno, el caso de Kafka, que él mismo relata en unas cartas cómo ese insomnio le lleva a una situación, digamos, a una interfase, ¿no? Intermedia entre fantasía y realidad que le permite pues, hacer pues esa expresión artística que él hizo, esa obra maravillosa que nadie pone en duda. Y que él achacaba a su insomnio. Él consideraba que su insomnio era lo que le hacía escribir así. Sin embargo, nunca sabremos qué habría podido llegar a hacer Kafka en caso de dormir bien. No lo sabemos y quizá su obra hubiera sido incluso más impresionante. Por lo tanto, lo de romantizar el insomnio, pues es cierto que puede ser que haya habido gente con un talento excepcional que incluso de esa faena ha podido extraer algo positivo. Pero para el común de los mortales no va a ser nada positivo. Entonces, esa idea romántica del insomnio y de la creatividad unida a eso, pues hay que desterrarla. Porque de hecho la creatividad precisamente se relaciona con dormir bien y precisamente con soñar, ¿no? Hablas también en el libro de la música y, tú hablas en concreto de obras musicales relacionadas con el sueño, pero yo te quiero preguntar una curiosidad que la verdad es que no me la había planteado hasta preparar esta entrevista contigo, y es el poder que tiene la música para ayudarnos a dormir. Y de hecho ahí tenemos las canciones de cuna, las nanas, incluso hay gente que necesita ponerse música para poderse quedar dormido, o al contrario, gente que se pone música y automáticamente se relaja tanto que se queda dormido. Entonces, ¿qué relación haya, más allá de lo bonito que es escuchar una música bonita, pero qué relación hay en esa fisiológica, por así decir, entre la música y el sueño? Pues algo debe haber porque, de hecho, desde siempre el canto, la música se ha utilizado para tranquilizar y para ayudar a dormir a los niños pequeños. Y estoy hablando no recientemente, sino desde, se tiene noticia, creo que es la primera nana, pues hace muchísimo tiempo que está datada esa utilización de la música para tranquilizar y para dormir. Además, a lo largo de la historia, pues se cree que reyes y dirigentes que padecían de insomnio pues recurrieron a músicos de la época para intentar tratar este problema.
En cuanto a las propiedades de la música, bueno, pues hay que tener en cuenta que todo aquello que nos lleve a un estado de relajación va a ayudarnos a dormir. Además, pues parece ser que hay obras que por sus características determinadas contribuyen a producir ese estado de relajación. La activación mental, el estrés, el nerviosismo, todo eso va en contra del sueño. Todo lo que haga lo contrario lo va a favorecer. Entonces, el papel de la música aquí, pues está ahí. Luego también es verdad que hay diferentes estilos de música, ¿no? Lo normal es que una música muy, digamos, cañera, ¿no? De rock y tal, pues no nos ayude a dormir. Sin embargo, pues a lo mejor hay una persona a la que le relaje ese tipo de música y oye, pues ¿por qué no? No sé si tienes o si has estudiado, si has podido estudiar algo de lo que se habla ahora también mucho en relación con el sonido y el sueño, que es la utilización del sonido binaural para entrar en estados de mayor relajación que nos permita dormir. No sé si, porque en el libro, perdón, no hablas de ello, pero no sé si tienes algo o si todavía no hay suficiente respaldo científico, que es una cosa que pasa mucho ahora, que salen 4 papers, se publican por todas partes y parece que hay un tropecientos mil papers que avalan una teoría, pero no sé hasta qué punto hay un respaldo científico en ese sentido. Pues la verdad es que no me he metido en eso en profundidad. Sí que he leído algo, pero ciertamente hay que llevar cuidado con estas cosas porque a menudo, como bien dices, surge pues un pequeño estudio, una investigación que probablemente al cabo del tiempo se confirmen esos resultados. Pero hay que ser cauto porque enseguida en torno a todas estas cosas empiezan a surgir ideas de negocio que no siempre van a repercutir en un mayor bienestar o en una solución y en una fórmula mágica para dormir bien. Sí que es verdad que se sabe que todo lo que sea fijar la atención en un estímulo que nos distraiga por ejemplo, de un pensamiento recurrente que estemos rumiando, una preocupación excesiva que tengamos en la cabeza a la hora de ir a dormir, pues todo lo que sea fijar la atención en otra cosa, por ejemplo, un sonido, puede ir bien. Igual que lo típico de contar ovejitas, ¿no? Todo lo que sea desviar la atención de aquello que nos preocupa nos puede venir bien. Fíjate, no, tú lo sabes perfectamente porque lo has escrito y lo has estudiado, pero para que la gente que nos escucha entienda lo importante que es esto de dormir, prácticamente todas las especies animales que hay sobre la faz de la Tierra, aparte de la especie humana, presentan alguna forma de sueño. Y también me ha encantado la parte del libro en la que recoges curiosidades de cómo duermen animales tan dispares como un insecto, como es una hormiga, a cómo duerme una jirafa, las ovejas. Entonces, cuéntanos algunas curiosidades. Y también lo de los delfines y algunos tipos de aves que duermen con hemisferio sí, hemisferio no, que esto ya te quedas loco pensando esto. Cuéntanos algunas curiosidades del mundo animal fuera de la especie humana. Pues realmente este capítulo también me gustó mucho escribirlo y la idea de incluirlo fue precisamente demostrar cómo la evolución ha mantenido el sueño contra viento y marea, pese a ser un proceso que te deja desconectado del mundo y sin capacidad de reacción. Y cómo a lo largo de la evolución han surgido distintas modificaciones del sueño que les permiten a esas especies continuar durmiendo con las menores desventajas de hacerlo. Entonces, bueno, lo que comentabas, el sueño unihemisférico es muy interesante porque, bueno, se ha estudiado en cetáceos, en el delfín, es el caso más conocido, y lo que ocurre es que el delfín no para dormir. Lo que hace es que pone a dormir la mitad del cerebro y la otra se mantiene alerta y así va alternando las dos mitades del cerebro, una durmiendo y otra despierta. Y eso le permite, bueno, pues estar recorriendo, nadando, subiendo a la superficie a respirar, etcétera. Hay que pensar que un animal como ese, que requiere del aire, porque sabemos que suben a la superficie para respirar, no puede permitirse pasar 8 horas, como nosotros, durmiendo debajo del agua. Pasa algo parecido con las aves las que hacen migraciones, ¿no? Dependiendo de la estación del año, tienen que recorrer largas distancias y a menudo no pueden permitirse el lujo de parar, descansar y volver a retomar el vuelo porque eso les haría probablemente llegar tarde, ¿no? a donde van. Entonces, pues en algunas aves también se ha descrito esto
Luego hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo hay aves que cuando duermen se les bloquean las patas de manera que se quedan ancladas a la rama del árbol o donde estén durmiendo para no caerse. Evidentemente, si perdieran el tono muscular, como nos pasa a nosotros, que cuando dormimos perdemos totalmente el tono muscular, pues caerían al suelo y podrían ser comidos por un depredador, etc. Y justamente... Hay muchas... Sí. No, perdona, que te iba a preguntar porque acabo de acordarme que dices en el libro que los que más se parecen a nosotros, que son los primates, son los que presentan un sueño casi más diferente al de los seres humanos que otras especies animales que no son tan parecidas a nosotros. Es curioso porque ahí entra en juego el sueño REM. Parece que lo que nos hace humanos en términos de sueño es la cantidad de sueño REM que tenemos. Otros primates no tienen en torno a un 10% de sueño REM. Nosotros tenemos un 25% de sueño REM. En el sueño REM lo que ocurre es que se pierde completamente el tono muscular. Entonces se cree, esto evidentemente es difícil demostrarlo, pero una hipótesis de cómo la evolución dio lugar a la manera de dormir que tenemos nosotros es que en un momento dado apareció el sueño REM con una alta proporción y eso ya imposibilitaba el hecho de seguir durmiendo en ramas, ¿no? Como ocurre con otros primates. Entonces, a partir de determinado momento pudimos dormir en el suelo, perdiendo completamente el tono muscular, y eso también se relaciona con la aparición del fuego. No la aparición, sino la capacidad de esos primeros humanos, homínidos, que fueron capaces de hacer fuego. Y bueno, de alguna forma proteger su entorno de depredadores y de peligros varios. Esto es una de las hipótesis que existen al respecto, pero sí que es cierto que de lo que no hay duda es de que el ser humano tiene una cantidad de sueño REM mayor que otros congéneres, ¿no? Familiares más o menos cercanos. Has hablado de esa evolución que ha experimentado también el sueño en la especie humana y te quería plantear una duda que yo llevo tiempo dando vueltas, que es, primero, si evolutivamente nosotros primero teníamos un sueño bifásico y ahora hemos pasado a este sueño monofásico con microdespertares, pero vaya, del tirón, por así decir, hablando coloquialmente, y si esto es así, si venimos de un sueño bifásico, ¿por qué es tan tremendamente dañino el trabajo a turnos que a muchas personas les obliga por necesidad a dormir como en dos periodos, un periodo más breve por la noche y luego una siesta más larga? Entonces, háblanos un poco de eso, primero del sueño bifásico, si es que era así en origen nuestro sueño, y si era así, ¿por qué nos cuesta tanto ahora adaptarnos a esos trabajos a turnos? Pues lo que parece es que lo del sueño bifásico no tiene una base fisiológica, digamos, que nos predisponga a él. Sí que se sabe que hasta determinado momento, históricamente, parece que las personas dormían así. Se iban a dormir cuando llegaba la noche, hacían un parón en el sueño a mitad de la noche, de hecho llegaban a hacer actividades complejas, incluso irse a hablar con el vecino y demás, y luego hacían lo que llamaban el segundo sueño, hasta que llegaba el día. Es difícil precisarlo, pero la hipótesis que hay es que esto era una cuestión cultural motivada por el hecho de que las noches eran muy largas cuando no había luz eléctrica. Uh-huh. Ahora mismo nuestras noches son mucho más cortas, incluso en invierno, ¿no? Las noches subjetivas. Ya no nos vamos a dormir cuando anochece. Si nos fuéramos a dormir cuando anochece, en invierno a las 5 o 6 de la tarde estaríamos ya en la cama. El hecho de haber concentrado de alguna forma las horas dedicadas al sueño, pues ha hecho que ya no haya lugar para ese sueño bifásico. Sin embargo, ya digo que no parece haber un fundamento fisiológico que nos predisponga a ese tipo de sueño, sino que más bien parece algo cultural adaptado a esa situación de noches largas. Para lo que sí que parece que hay una especie de adaptación fisiológica es para la siesta, que también se podría considerar que forma un sueño bifásico, ¿no? Tendríamos un periodo largo de sueño en la noche y luego un periodo más cortito a mitad del día. Y para eso sí que parece que estamos predispuestos porque nuestra temperatura corporal
baja la temperatura corporal central cuando dormimos o tenemos somnolencia, se reduce, y eso ocurre cuando llega la noche y también ocurre en esa hora alrededor de después de comer. Pues aprovechando que mencionas el tema de la siesta y esa modorrilla que nos suele entrar alrededor de la hora de comer, te quería pedir que nos explicaras, por favor, ese baile, porque a mí me gusta, es que lo veo como un baile que hay entre dos hormonas que son esenciales para la vida y en concreto para el tema del sueño, que son el cortisol y la melatonina. Y esa forma que tienen de aparecer y desaparecer de forma rítmica para que nos entre el sueño, no solo alrededor de las 9, 10 de la noche, sino también, pues eso, a esa hora de la modorrilla y justo encima después de comer. O sea, ¿por qué pasa? Esto no es casualidad. Entonces, ¿cómo funcionan estos, tanto el ritmo del cortisol como el de la melatonina y cómo interactúan entre sí? Pues esto es una cuestión compleja, porque la melatonina que se segrega en la glándula pineal que tenemos en el cerebro tiene un patrón circadiano y se empieza a elevar cuando llega la noche. Y además tiene otra regulación extra, no solo ese ritmo circadiano endógeno, sino que además cuando nos exponemos a la luz por la noche, esa secreción de melatonina por parte de la pineal se inhibe. Y luego, por otro lado, la melatonina no solo se segrega por la glándula pineal, sino que tenemos un montón de tejidos en el organismo que producen también melatonina de forma local. Y uno de estos sistemas o tejidos es el gastrointestinal. En el sistema gastrointestinal se produce mucha melatonina de forma local. De hecho, incluso en cantidades hasta 400 veces mayor que la que se produce en la glándula pineal. Y se cree que esta modorrilla podría estar relacionada con esa melatonina que se produce a nivel local, pero no está muy claro. Lo que sí que es cierto es que la melatonina empieza a aumentar en la que se segrega en la glándula pineal, que es la que, digamos, que informa de la hora del día, le marca a todo el organismo si es de noche y si hay oscuridad, y a la que se le llama la hormona de la oscuridad, bueno, se llama también la oscuridad química o la molécula de la oscuridad. Ese patrón circadiano empieza a segregarse a partir de que llega la noche. Y luego el cortisol, claro, el cortisol sería la contrapartida, ¿no? La melatonina es la que da el pistoletazo de salida para empezar a dormir y el cortisol sería el que empieza a poner en marcha el cuerpo. Por eso es importante también ya no solo dormir en oscuridad, sino también que pueda entrar la luz del amanecer en nuestra habitación, cosa que en muchas ocasiones no puede ocurrir porque tenemos una persiana precisamente para protegernos de la luz artificial que entra por la noche. Pero sí, me ha gustado mucho lo que dices de ese baile, ¿no? De hormonas, y efectivamente es así. Y cuando se rompe esa armonía es cuando puede empezar a haber problemas. Claro, porque al final hay mucha gente que dice, yo no duermo, pero el caso es que, pues eso, yo me acuesto, estoy súper cansado, no duermo, pero claro, hay que ver con cómo llega tu cerebro a la cama y ahí entra todo el tema de tecnología, acostarse con el ordenador haciendo las últimas cosas de trabajo. Claro, si en tu cerebro hay cortisol por un tubo, si hay cortisol no hay melatonina, ¿no, María Ángeles? Esto es así. Si hay cortisol no hay melatonina, más o menos. Hombre, es que puede ser que ya no haya cortisol, pero que tampoco haya melatonina, precisamente porque estamos enviando una información errónea al cerebro. Estamos poniendo una pantalla luminosa que muchísima gente tampoco tiene en cuenta lo de bajar el brillo, en fin, estamos enviándole una información al cerebro de que es de día cuando no es de día y cuando lo que tendría que estar recibiendo es información de que está llegando la noche, que está llegando la oscuridad, para que se pongan en marcha esos mecanismos, para que la melatonina empiece a segregarse y a vertirse, ¿no?, al torrente sanguíneo, a informar al cerebro y al organismo completo de que ha llegado la noche. Y luego, por otro lado, la activación mental que producen estar conectado todo el día, ya no solo por la luz, sino porque a menudo nos vamos a la cama y miramos el correo del trabajo. Y eso pues activa una serie de mecanismos, pues puede suponer incluso una situación de estrés y de ansiedad que son completamente enemigas del sueño y de lo que queremos conseguir cuando nos vamos a la cama, que es un estado de relajación. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? ¿Qué son las pesadillas? ¿Siesta sí o siesta no?
En el episodio de esta semana nos adentramos de nuevo en el mundo del sueño para aprender lo decisivo que es en la formación de nuestro cerebro, en la creación de nuestra memoria y nuestros recuerdos y para tener una buena salud en general. Para eso, he invitado al podcast al neurocientífico Pablo Barrecheguren. Es un científico nato que, tras estudiar bioquímica en su Zaragoza natal e investigar durante un año en la Universidad de Cambridge, cursó el prestigioso Master Science Media Production en el Imperial College de Londres. Si después de escuchar la entrevista quieres seguir aprendiendo de forma amena sobre el fascinante mundo de la neurobiología, puedes seguir el trabajo de Pablo Barrecheguren en su canal de YouTube Neurocosas o bien leer el libro que acaba de publicar con Plataforma Editorial y que da nombre a este episodio. ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño. Doctor Pablo Barrecheguren, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar por aquí. ¡Qué entusiasmo, qué entusiasmo! Esto promete. Pablo, la primera pregunta que te quiero hacer es si dormir es algo esencial para nuestra supervivencia, porque que yo sepa, corrígeme si me equivoco, todavía no sabemos o no tenemos a ciencia cierta demostrado que alguien se haya muerto por no dormir. Ya. Claro, lo que pasa es que eso tiene trampa, digamos. Hay dos modos de ver esa pregunta. Si hablamos de supervivencia, podemos coger también lo que aprendemos del resto de animales. Y básicamente todos los animales, de una manera u otra, duermen. ¿Vale? Eso ya para empezar, desde hasta las moscas duermen. Y luego, pues todos los mamíferos, o sea, es que, bueno, luego si quieres podemos hablar de cosas muy curiosas de animales o bajo el agua incluso. Entonces, eso ya para empezar. ¿Qué pasa con los humanos? Por lo que sea, digamos que es poco ético hacer un experimento de, oye, a ver si se muere esta persona si no duerme. Entonces, la información por ahí es limitada. Hay un caso, el único caso bien documentado contemporáneo que hay, y bien documentado significa que hay datos también científicos, ¿no? Es de un adolescente estadounidense que en el 63, Randy Gardner, a veces se critica mucho a los adolescentes, ¿no? Porque son un poco, bueno, son adolescentes y a veces dice, esto tiene motivos neurobiológicos que si quieres podemos expandir. Pero los adolescentes, digamos que los riesgos no los miden muy bien. Pero eso les lleva a tener iniciativas. Entonces dijeron Randy y su colega, oye, ¿por qué no vacaciones de Navidad? Vamos a ver, como experimento de ciencias, cuánto tiempo se puede estar sin dormir. Y entonces hicieron el experimento, le tocó a Randy, se lo jugaron. Y no sé si tú, ¿cuánto tiempo crees que estuvo? Bueno, claro, te has leído el libro. No lo voy a decir porque no sé. No, bueno, pues que la audiencia que piense durante un microsegundo cuánto tiempo cree. ¿Vale? 1, 2. Pues Randy estuvo 11 días y 25 minutos sin dormir. El experimento es cuando se hizo viral, cuando estaba empezando, experimento entre comillas, porque científicamente fue muy poco riguroso. Se unieron un médico, un militar y un científico, que luego sería como uno de los pioneros de lo del sueño. Y bueno, pues sí que hicieron mediciones y tal. En mi opinión deberían haber parado el experimento, porque no había motivos de seguridad. Entonces, Randy no se murió, se acabó durmiendo, pero hay dos grandes peros. Uno es que no estamos seguros de si Randy no tuvo microsueños durante todo ese tiempo. O sea, hay como que el cerebro, si tú lo fuerzas a no dormirse, puede incluso por instantes tener instantes de sueño un poco para intentar aliviar esa necesidad de sueño. Y luego que muchas de las mediciones a día de hoy no serían muy adecuadas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que se puso muy malo. Al principio aguantó como el primer, pues bueno, que si todos nos hemos ido de festival, pues dices, mira, las primeras 24, 72 horas aún puede hacerse algo, ¿no? Pero luego ya mal. Y luego entonces Randy perdió mucha capacidad, luego experimentos de gente que no duerma, no hay como tales, de que no duermen indefinidamente, hay enfermedades muy raras que cursan normalmente con letalidad, como el insomnio familiar fatal, es una, que es un problema muy complejo, más allá del insomnio, pero estas personas se mueren sí o sí. Y luego está
por ejemplo, el síndrome de Morvan, que ahí tienen mucho insomnio, el 90% de los casos, pero solo un 10% acaba muriendo, el resto acaba volviendo como de modo natural, revierte. Entonces, parece que sí, pero no. Y entonces no está claro qué ocurriría en el sentido de si te mueres o no. Con experimentos animales sí que se ha hecho, de hecho, con ratones y moscas salió un experimento hace poco y se mueren. O sea, ya se habían hecho como hace muchos años, pero se volvió a hacer con las técnicas de ahora y los animales se mueren. Uh-huh. Y además es un tema muy interesante porque dormimos con todo el cuerpo, entonces no es ya solo el cerebro, sino que se ve el efecto en otros tejidos. De hecho, en ese artículo decían incluso que a lo mejor la letalidad en estos animales venía más de otros órganos que estaban muy estresados y tal. Y lo que sí que se ha hecho es nadie dice que por la ciencia no puedas hacer que la gente no duerma durante unos pocos días. Por ejemplo, 60 y pico horas, 70 por ahí, ¿no? O incluso experimentos de tenerlos muchos días, pero durmiendo, yo qué sé, solo 4 horas. Y en general vamos a peor. Bueno, en general no. O sea, vamos a peor, tanto a nivel cognitivo como físico. Y luego hay muchos estudios muy interesantes de qué ocurre si tienes una falta de sueño crónica durante muchos años. Y ahí la cifra oscila, pero siempre a mal. Siempre aumenta la mortalidad. Algunos datos sube muchísimo y en otros estudios pues te encuentran un 15%. Los más bajos que yo he encontrado es como un 15%, que yo lo que digo en el libro es, claro, el investigador dice, no pasa nada. No, un 15% tampoco es mucho. Y digo, bueno, si te dijeran que te van a subir o bajar un 15% el sueldo mañana, pues te importaría. Bueno, también, entonces, claro, depende de la proporción de la que estemos hablando, porque según los últimos datos, prácticamente la mitad de la población está en privación de sueño. Entonces, claro, un 15% de los miles de millones que somos en la población mundial, pues son muchas personas. Sí, ese es un apunte muy bueno, efectivamente. Claro. Sí. Pues eso, entonces no es tontería. Y Pablo, una cosa, a propósito del experimento de estos adolescentes americanos, tú hablas, bueno, antes lo has dicho, que de hecho se cree que en esos 11 días tuvo microsueños que le permitieron como pequeños reset al cerebro para no petar y explicas en contraposición a los microsueños, hablas de la teoría del sueño local, que me parece súper curiosa, no lo había oído nunca, y es como, bueno, explícanoslo, como que el cerebro hace como pausitas, ¿no? Partes del cerebro, no todo el cerebro. ¿Cómo es esta teoría? Sí. A ver, yo siempre digo que el cerebro no es tan espabilado como le ponemos mérito, pero aquí, por ejemplo, está bien, es una estrategia interesante. Que es una teoría que tiene mucho dato detrás, o sea, eso ya luego evidentemente se está siempre revisando y tal, pero digamos que el cerebro en estas situaciones en las que lo estás forzando a que haga repetitivamente una cosa y el cerebro ya está agotando si quiere parar y claro, se encuentra con que no puede parar todo de golpe, que es lo que querría. Entonces lo que hace, que es la teoría del sueño local, lo que se ha visto y que se pone bajo este nombre, es que algunas partes del cerebro van entrando en mecanismos similares a los del sueño, sobre todo relacionados a los del descanso y tal, pero bueno, entra como que partes del cerebro, el cerebro en general está despierto, pero algunas zonas momentáneamente entran en modo sueño, digamos, por simplificarlo mucho. Y estas partes además se van alternando. Primero unas, luego otras, ¿no? Como que yo lo pongo en el libro como que si tú estás llevando una bolsa de mucho peso en un brazo y entonces tú primero la llevas con un brazo, cuando se te está cansando ese brazo lo cambias del otro y tal. Y evidentemente si tú hicieras eso durante mucho rato, al final es que aunque alternes te tienes que parar porque ya los dos brazos se agotan, ¿no? Pues es como una estrategia adaptativa que parece que el cerebro lo hace y que además es muy interesante porque conecta también con muchas cosas como el aburrimiento o el agotamiento, porque también explicaría que tú cuando estás haciendo todo el rato durante mucho tiempo, o sea, hay que concentrarse en las cosas, no hay que estar a 20.000 cosas, pero cuando llevas demasiado rato haciendo una tarea concreta, eso implica que estás todo el rato usando unas redes neuronales concretas. Es como si tú estuvieras haciendo solo ejercicio de cuádriceps durante mucho rato. Entonces, esas
redes se agotan porque no les estás dando un momento de pausa. Entonces eso explicaría por qué llega un momento que si estás haciendo lo mismo necesitas como cambiar de tarea. Porque en ese momento que cambias de tarea usas más otras partes y esa parte que está más agotada pues descansa. Es como el ejercicio físico, ¿no? Puedes tener ejercicios que te agoten globalmente, pero muchos solo usas partes concretas y entonces tienes que parar de usar ese músculo, ¿no? Pues sería un poco la misma idea. A propósito que hablas de la atención, explícanos cómo funciona el ritmo de la atención, porque no podemos mantener una atención sostenida constante durante mucho tiempo y además esta capacidad de prestar atención se ve directamente afectada y de forma negativa ante la privación de sueño. ¿Esto por qué sucede? Eso sucede porque hay que dormir. No, aparte, pero ¿cómo es este funcionamiento de la atención? Porque a lo mismo hay personas que piensan que tenemos capacidad de atención permanente, pero no, esto es una cosa pues rítmica o cíclica también, como el sueño. Sí, a ver, claro, luego entramos en el tema, pues bueno, que hay personas que tienen de manera natural, pues como todo, más atención que otras. Yo digo, o sea, sin atención estamos perdidos. Ya está, no puedes hacer, no te centras. Y es la típica habilidad que no nos damos cuenta que es clave. Entonces hay muchos tipos distintos de atención y tal cuando se estudia, pero una de las que a nosotros más nos interesa es lo que se llama atención sostenida, que es básicamente pues estar a una movida y estar ahí atentos, ¿no? Se puede medir en los experimentos, hay muchos experimentos que se miden, por ejemplo, cuánto tiempo tardas en reaccionar a un estímulo, ¿no? Salga algo en la pantalla y cuánto tarda esa persona, eso es una cosa que se puede medir. Y otra cosa, por ejemplo, que se suele medir es cuántos errores cometes o cuántas cosas se te van saltando. Entonces, eso ya nos da una idea. De cuando hablamos de atención, hablamos tanto de ver si, en este caso, de las sostenidas, si la persona, la velocidad que tarda en reaccionar y cuántas cosas se le escapan. Entonces, eso se ve que nuestra atención, dentro de que cada uno tenemos la nuestra y que habrá días que estemos mejor o peor, sube y baja a lo largo del día. Hay momentos que son más óptimos y momentos que son peores, que está muy bien acoplado como con los momentos de más cansancio, ¿no? Entonces hay como un momento, tú arrancas, la atención está más o menos bien, incluso puede llegar a subir a lo largo un poco de por la mañana, pero ya llega un momento de por la mañana que baja, que empieza a bajar más en torno a la hora de comer, más o menos, que ahí es como un pico para abajo, luego vuelve a subir por la tarde a media tarde y cuando ya es tarde-noche ya como que se estanca y ya vuelve a bajar, ¿no? Que eso pues acopla un poco con nuestra experiencia personal. Me levanto, no estoy todavía muy católico, ahí luego también entra el tema de que hay una cosa que cuando te despiertas, el cerebro y el cuerpo está arrancando durante más o menos media hora. Eso está bien documentado y no estás a tope, ¿no? Pero pues vas mejorando un poquito y ya cuando llevas unas pocas horas, eso baja. Eso baja, no baja del todo, entonces hay un punto bajo en la comida, en torno a la hora de comida, y luego vuelve a subir un poco y luego vuelve a bajar. Entonces, a ver, yo también he de decir que está muy de moda el biohacking y todas estas movidas y está bien saber esto, pero obsesionarse es ya rizar mucho el rizo. O sea, ya está, con que duermas bien y estés sano y tal. Y luego, si tienes problemas de atención, te lo mires o incluso con ayuda de psicólogos pues te ayuden a centrarte mejor, pues más por ahí que decir, es que ahora no puedo hacer esto porque aparte tú no lo vas a saber exactamente, no te vas a poder hacer el estudio. Claro, bueno, pero es bueno saberlo, que lo mismo hay alguien que puede pensar, bueno, yo tengo algún problema, claramente tengo alguna enfermedad porque no soy capaz de concentrarme o mi cerebro está constantemente saltando de una cosa a otra. Obviamente puede que tenga un problema o un déficit de atención, pero también puede ser que directamente no está durmiendo. Entonces, claro, esto también hay que saberlo. Si tú obviamente tú a ti mismo no te puedes diagnosticar, para eso estáis los médicos o bueno, para estar los especialistas en sueño, pero importante saber que la atención decae cuando no dormimos. Igual que
la capacidad, bueno, no sé si la capacidad de tomar decisiones o el tomar buenas decisiones. Y en esto yo doy fe que en los momentos en los que estoy más agotada, siempre tomo malas decisiones de todo tipo, personales, profesionales, compro cosas que no debería comprar, por supuesto, como todo lo que no debería comer. Entonces, explícanos esto, de esta impulsividad que de repente volvemos a ser adolescentes, como nos decías del experimento, a los americanos del experimento, que son este punto inconsciente, pues si no dormimos bien, aunque seamos adultos, también tenemos este puntito impulsivo de más. Sí, o sea, claro, la idea de fondo es no dormir. O sea, y lo que has dicho, por ejemplo, de la atención, ya está, o sea, no, a lo mejor no lo he enfatizado suficiente. Si no duermes, la atención se derrumba, tanto en tardar en reaccionar como en que se te escapen cosas, pero mucho. Entonces, lo de... es que me hace gracia porque toda esta gente que está todo el rato con... mentalidad de tiburón, hay que hacer no sé cuántas millones de horas de trabajo y a tope y dormir es de pobre, yo qué sé, todas estas estupideces totalmente. Pues es que literalmente no dormir, ahora lo desarrollaré, pero dormir te hace más estúpido y más adolescente. Son cosas distintas, pero te hace más idiota y una toma de decisiones más de adolescente. ¿Por qué? Se ha visto que cuando te falta sueño, lo que tú decías de la inteligencia y de tal, esto tiene que ver con que funciones cognitivas como la memoria de trabajo, que es un elemento de los que más fuertes se asocian a la inteligencia. La inteligencia es ni más ni menos que la capacidad adaptativa, es decir, o sea, es una herramienta, te vale para todo, digamos. Es la capacidad adaptativa de gestionar bien o de tomar buenas decisiones, digamos, ¿no? De realizar análisis buenos y tal. Y uno de los elementos importantes en eso es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como la RAM del ordenador. Es la información que tú tienes la memoria. Yo en el libro hago la figura de las librerías y del trabajo. La memoria, con palabras mayores que hablamos, sería una biblioteca donde tú tienes los libros. Y la memoria de trabajo es, en la mesa de trabajo, los pocos libros que te caben encima de la mesa que tú estás usando en ese momento para resolver el problema que tienes que hacer. Entonces, evidentemente, cuantos más libros te quepan, cuanto mejor sea tu memoria de trabajo, más información estás barajando en el momento que estás tomando una decisión. Bueno, pues esto se va a la porra completamente cuando no has dormido bien. Esto ya para empezar. Que luego además está el punto de que el dormir, o sea, a veces cuando llevas falta de sueño crónica, con dormir bien un día no lo resuelves. Eso también está muy bien documentado. Y luego la toma impulsiva de decisiones, o sea, además de esto, está el hecho de que se ha visto que, bueno, cosas que se estudian en la neurociencia, ¿no? Si la toma de decisiones es correcta, si es más racional o más emocional y todos estos elementos. Los adolescentes, como están todavía con el cerebro en neurodesarrollo, ocurre una cosa curiosa, que es que, por lo que sea, en los humanos madura antes las partes emocionales que las partes que controlan las partes más racionales y que controlan la emoción. Eso hace que llegue a un punto en que los pobres chavales tienen emocionalmente, digamos, el cerebro de un adulto, pero no tienen las herramientas de un adulto para gestionar esas emociones, lo cual explica muchas cosas. Eso les lleva, entre otras cosas, a ser más impulsivos, a medir mal los riesgos y a dejarse llevar más por el beneficio. O sea, claro, toda decisión es una valoración de riesgo-beneficio. Pues ellos miden peor el riesgo, valoran mucho más el beneficio y eso les hace tomar decisiones más impulsivas. Eso a veces es interesante porque eso incentiva también la exploración, ser unos motivados de la vida y a lo mejor tal, pero en líneas generales no es lo bueno, no es lo óptimo. Pues cuando no duermes, ocurre eso, está la parte que gestiona, más racional, está abajo y no puede gestionar bien la parte más emocional. Entonces, la toma de decisiones es peor. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto
gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.